Un cordial saludo. Quien les habla es el alumno Alberto Paul Tineri Montoya de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, con el docente encargado Llover Díaz. El día de hoy nos ha tocado exponer un ejercicio sobre el PA final, sobre cálculos, sobre áreas y volúmenes aplicando integrales definidas. Tenemos. ¿Sabías que? ¿Sabías que los integrales ya están presentes en el antiguo Egipto en torno a 1900 antes de Cristo? Pues sí, hay un papiro donde aparece una fórmula para calcular de un tronco con forma de pirámide. Sin embargo, la primera técnica de la que tenemos constancia para llevar a cabo operaciones integrales es el método de excaucación de Éxodo de 370 a.C., cuyo objetivo era calcular áreas y volúmenes, divirtiéndolos en indefinidas formas para las que se supiera el, el área o el volumen. Posteriormente, el matemático griego Arquímedes se sirvió de este método y lo desarrolló ampliamente para calcular áreas de parábolas y el área del círculo de forma aproximada. Tenemos que esperar hasta el siguiente siglo XVI para ver avances importantes en el método de excaucación. En esta época hubo adelantos en las bases del cálculo moderno gracias a los trabajos matemáticos como Cavarelli y Fermat, en las aportaciones de Barrot y Torricelli, que fueron los primeros en percatarse de la conexión que existe entre las integrales y la derivadas. La introducción. Introducción. Una función integral se utiliza para dar solución a funciones continuas. Es una operación inversa a la derivada y simboliza con función de x, diferencial de x. Este se calcula usando dos métodos. Uno de ellos es el método general, cual se puede usar el método de integración por sustitución o el método de integración por partes, mientras por la otra manera es por métodos particulares en los cuales se puede utilizar la integración de funciones trigonométricas, integración de funciones racionales y la integración de funciones irracionales. Mediante el uso de integrales podemos encontrar abajo el área de una curva definida. Tenemos la integral con una curva y sacamos que A es igual diferencial de A sobre B por la función de X. La integral definida de esta función entre los extremos del intervalo A y B se denota como diferencial de A con B, función de X, diferencial de X. Bueno, como nos piden, a mí me ha tocado resolver el ejercicio 4. Grafique y calcula el volumen del sólido generando al hacer girar alrededor de la recta. Y es igual a 2. La región del primer cuadrante limita por las parábolas 3x al cuadrado menos 16y más 48 es igual a x. Punto y coma, tenemos la otra que es x al cuadrado menos 16x más 80 es igual a 0 y x es igual a 0. Los datos. Tenemos que el alrededor del y es igual a 2. Tenemos el segundo dato que es x, 3x al cuadrado menos 16y más 48 es igual a 0. Tenemos x al cuadrado menos 16y más 80 es igual a 0. Y x es igual a 0. La solución. eh, Calculando las interpretaciones, despejamos y en dos funciones, que sería 3x al cuadrado más 48 sobre 16 es igual a y. Y tenemos la otra función que sería x al cuadrado más 80 sobre 16 es igual a 0. Tenemos que 3x al cuadrado más 48 sobre 16 se iguala a x al cuadrado más 80 sobre 16. Tenemos que 3x al cuadrado más 48 es igual
ax al cuadrado más 80. Entonces sería 2x al cuadrado es igual a 32, donde x al cuadrado es igual a 16. Entonces vendría a ser que x es igual a 4 y la otra opción, o x es igual a menos 4. Bueno, tenemos reemplazando x más, más y menos que 4. Tenemos que y es igual a 3x al cuadrado más 48 sobre 16. Entonces tenemos que 3 entre paréntesis más menos 4 entre paréntesis al cuadrado más 48 sobre 16. Eso vendría a ser, bueno, calculando el sólido, tenemos, aplicamos la fórmula y reemplazamos el valor de x es igual a 0, que y es igual a 3x al cuadrado más 48 es igual sobre 16. Entonces, esto sería que 3 por 0 al cuadrado más 80 sobre 16 es igual a 3. Entonces, tenemos que y es igual a x al cuadrado más 48 sobre 16 es igual a 0 al cuadrado más 80 sobre 16 es igual a 5. Entonces, tenemos calculando R1 y R2, tenemos que R1 es igual a x al cuadrado más 80 sobre 16. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 16, es igual a 5 menos 2. Igual tenemos x al cuadrado menos 16 más 3, que valdría el R1. Entonces tenemos que el R2 es igual a 3x al cuadrado más 48 sobre 16. Entonces tenemos que 3x al cuadrado menos 16 más 3 menos 2 es igual a 3x al cuadrado menos 16 más 1. Continuando, tenemos que el volumen es igual a diferencial de entre paréntesis x sobre 16 más 3 al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 16 más 1 al cuadrado. Entonces tenemos que, continuando resolviendo, tenemos que x a la cuarta menos 256 más 6x al cuadrado. Entonces tenemos que x a la cuarta sobre 256 más 6x al cuadrado sobre 16 más 9. Tenemos paréntesis menos, abrimos paréntesis, 9x a la cuarta sobre 256 más 6x al cuadrado sobre 16 más 1 a la cubo, no, a la cuarta, al cuadrado, disculpe. Tenemos que x al cuadrado menos 256 más 6x al cuadrado sobre 16 más 9 menos 9x a la cuarta menos 256 es igual a 6x al cuadrado es igual a 16, es igual sobre 16 menos 1. Entonces tenemos que 8x al cuadrado sobre 256 más 8 y sacamos otro que vendría a ser x a la cuarta sobre 32 más 8. Entonces tenemos que x a la cuarta más 1 sobre 32 a la quinta más 8 igual a x a la quinta sobre 156 más 8x. Entonces tenemos que pi, abrimos corchetes, menos 4 a la quinta sobre 156 más 8 entre paréntesis 4 y cerramos corchetes. Es igual a pi menos 6.4 más 32. Igual a pi sobre 26 sobre 6,6, 25,6 y cerramos corchetes. Entonces tenemos que el volumen es igual a 3,14 entre paréntesis 25,6.
Entonces, cerramos entre paréntesis, es igual a 80,4249. Es igual a 80,42, 425 u al, al cubo. Conclusiones, tenemos la integral definida es un tema muy importante y eficaz para hacer cálculos no solo de volúmenes y áreas, sino una indefinidad de usos. Su utilización es compleja para algunos. Para saber las reglas será más fácil de aplicarlas y utilizar con la finalidad de conseguir su desarrollo. Gracias.